esta novela de Maryse Condé, ahí les va, para los que están en YouTube, o Maryse, ¿no? Maryse Condé, Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, ahora acá para los de TikTok. Es una cosa bellísima, es una maravilla. Traía aquí también esto porque viene con una postal. Es una cosa maravillosa porque narra la historia en primera persona de Tituba, que Tituba fue una esclava negra que fue de las primeras 3 mujeres en ser enjuiciadas en Salem durante la cacería de brujas que hubo ahí en el siglo XVII. Esto es algo de lo que seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿no? Los juicios de brujas de Salem, pues fue un tema súper famoso, lo sigue siendo hoy. Hay pues muchas representaciones de esto en la cultura popular. Recientemente Sabrina, por ejemplo, ¿no? La bruja adolescente, pero ahora en la versión más darks. ¿Cómo se llama la versión actual? La bruja adolescente era la de Melissa Joan Hart, pero ¿cómo se llama? Bueno, ahí es El mundo oculto de Sabrina. El mundo oculto de Sabrina. Ahí, pues el tuyo pueblo... podría ser El mundo oculto de Beca. Ajá. Ah, bueno, en Sabrina, el pueblo en el que vive Sabrina no es Salem como tal, pero bueno, está inspirado en... Había como unos ruidos muy extraños. Les digo que aquí estamos en carnaval. Pero bueno, esta novela entonces recupera la historia de esta esclava negra, que como les decía fue de las primeras mujeres en ser enjuiciadas, y ella sí confesó el ser bruja, confesó haber hecho actos de brujería. Y bueno, pues esta historia es muy interesante, la manera en la que la narra Maryse Condé, porque hay que decir que Tituba es un personaje que ha aparecido en otras versiones de los juicios de Salem en la literatura. La versión más famosa creo que es la de Arthur Miller, la de The Crucible. Denme 2 segundos, yo ahorita les digo cómo se llama en español. Pero bueno, ahí está una película con Winona Ryder y Daniel Day-Lewis, el genial, brillante y guapísimo Daniel Day-Lewis. Y pues en esa versión aparece justo al inicio, ¿no? Tanto en la obra de teatro original como en la versión, se llama Las Brujas de Salem, aparece Tituba, ¿no? Como uno de los personajes al inicio de esa versión de Las Brujas de Salem. Lo que me pareció muy interesante aquí es que mientras que en otras versiones que cuentan esta historia, que como les digo han sido muchísimas, vamos a encontrar a Tituba como un personaje secundario, ¿no? Sí, como alguien que fue central al inicio de esta paranoia colectiva que comenzó a partir de que empezaron esos juicios, pues no va a ser un personaje central, mientras que aquí el personaje principal es Tituba y está narrado de su propia voz. Y creo que eso es súper poderoso cuando pensamos en que es la historia de una mujer de origen africano que fue esclavizada, una mujer racializada, negra, afrodescendiente. Entonces creo que es muy poderoso que Maryse Condé le dé voz a ella. Es ella la que nos cuenta su historia, obviamente de una manera pues metafórica, literaria, ¿no? No es literalmente la historia narrada por Tituba, porque en realidad se sabe muy poco de lo que sucedió con ella después de los juicios. Es decir, sabemos que fue de estas primeras 3 mujeres que fueron enjuiciadas en ese momento, pero no sabemos realmente qué pasó al final, porque ella no fue asesinada como el resto de las mujeres. Aquí creo que es importante decirlo así, porque muchas veces no usamos esa palabra, pero en realidad lo que vivieron estas mujeres fue eso. Incluso hay historiadores del arte que desde una perspectiva de género actual hablan de feminicidios, incluso en el caso de las cacerías de brujas que hubo tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, porque hay que recordar que la más importante fue en Escocia. Por eso Macbeth es en Escocia. Está inspirado en ese episodio de la historia. Pero pues realmente lo único que sabemos es que fue como absuelta. O sea, sí hubo un juicio, ella dio testimonio en el juicio, fue ahí donde confesa, admite haber sido bruja, admite haber aprendido de brujería en Barbados, porque ella fue trasladada de Barbados a Estados Unidos por un hombre llamado Samuel Parris, que fue quien la compró. Y mientras que otras mujeres sí fueron asesinadas en la hoguera y todo esto, fue absuelta, fue liberada y se pierde su rastro. Porque también es importante decir que durante siglos, pues la historia de los esclavos
y sobre todo de las mujeres esclavas, pues desde luego que no era un tema a lo que se dedicaran los historiadores. Ha habido una reivindicación de la historia de Tituba también desde una postura académica, o sea, hay historiadores que han comenzado a tratar de rastrearla desde la academia, pero pues realmente hay muy poca información. Lo que hace aquí Maryse Condé es también imaginar mucho, obviamente basada en las investigaciones que se han hecho. Hay que decir que este libro pues originalmente se publica en los años 80 y esta es pues una versión, digamos, es una reedición traducida al español. Pero bueno, aquí ella explica al final un poco en qué investigaciones se ha basado para narrar la historia de Tituba y pues es interesante porque pues llena muchos de los huecos que hay sobre su historia pues ficcionándola, ¿no? Entonces la versión que nos narra ella es que desde el inicio, nos dice, no les estoy dando ningún spoiler, es que ella pues nace en Barbados, pero nace de una mujer africana esclavizada, ¿no? Secuestrada de su natal África, esclavizada, y que es violada por los esclavistas ingleses, por un esclavista inglés que fue quien la trasladó a Barbados. Ahí fue finalmente comprada por el dueño de una plantación de azúcar. Y, perdón, nuestros perros ladran porque hay mucho ruido afuera y se ponen nerviosos. Pero bueno, entonces ella fue trasladada a Barbados. La madre nace Tituba en Barbados. Y pues lo que vamos a leer después es toda la historia de su vida familiar. Bueno, primero de su madre, después su vida familiar. Suceden varias cosas. Es que no les quiero hacer spoilers, ¿no? Pero también sobre todo lo que vamos a leer en la primera parte del libro es cómo ella se convierte en bruja también, ¿no? Cómo es que ella aprende tanto de la tradición africana como de las tradiciones de los nativos de Barbados sobre las plantas medicinales, sobre sus efectos, sobre pues toda esta tradición que hay particularmente en relación a la magia, que va a ser del sincretismo que podemos encontrar en el Caribe a partir de la llegada de esos esclavos de origen africano. Entonces, bueno, la verdad es súper interesante. Para mí fue una lectura que disfruté muchísimo porque creo que también está narrado desde, como les digo, sí, desde una reivindicación de este personaje, de tratar de darle voz a alguien que no la tuvo, pero también creo que desde una perspectiva pues casi feminista, ¿no? Sin caer en las imprecisiones históricas. O sea, creo que no llega al punto en el que nos trata de pintar a estas mujeres del siglo XVII como feministas, porque pues bueno, eso sería obviamente impreciso históricamente, pero sí lo que hace de una manera muy interesante es pues mostrar un poco lo que fue la vida de estas personas en ese momento, lo que vivieron, sí desde una perspectiva de género, ¿no? Tratar de entenderlo desde la mirada de una mujer, y creo que eso es súper, súper interesante también. Además es deliciosa, o sea, la manera en la que te va contando todo de una manera como si te lo estuviera platicando, creo que también es muy interesante, porque como les decía, está narrado en primera persona, como si Tituba nos contara su propia vida. Y entonces sí parece un poco como un diálogo, como que está platicadito, y es también una manera muy interesante, creo, de adentrarnos en ese periodo histórico, que eso también fue algo que me encantó. Al leerlo, creo que las dinámicas sociales de ese momento histórico están muy presentes, muy bien investigadas. Creo que nos da una mirada muy interesante también sobre cómo era este tema de la esclavitud en esa época, cómo se vivía, también un poco los matices, ¿no? Como de pronto hay personajes que pueden ser profundamente racistas, pero a la vez estar en contra del concepto de la esclavitud. O sea, me gusta eso, que no todo es blanco y negro de pronto en la manera en la que se lee. Y creo que también pues es interesante cómo juega un poco con, como les decía, estos orígenes inciertos que de pronto hay en la historia de este personaje, porque hay fuentes que nos dicen que ella realmente fue indígena de Barbados, es decir, que ella era
americana de origen, no era de origen africano. Su esposo, porque se sabe que estuvo casada con otro esclavo, se cree que posiblemente él también tenía un origen indígena, aunque probablemente también tenía un origen afrodescendiente, que creo que también es interesante porque es algo que sucedió en la Nueva España, igual que como se lee aquí en el Caribe o incluso en Estados Unidos, como hubo pues otro mestizaje, ¿no? Del que no nos hablan. Siempre nos hablan del mestizaje de español con indígena, ¿no? Europeo blanco con indígena. Y no nos hablan de, a veces tanto, de ese otro mestizaje en el que estuvo pues también una raíz afrodescendiente en nuestras culturas en América, ¿no? Como que siempre queda borrado y eso pues está muy interesante que aquí también se aborde, ¿no? Creo que pues eso es en general a grandes rasgos esta novela de Yo Tituba, que pues me parecía muy interesante, sobre todo recomendárselas en estas fechas, porque pues si estamos hablando de una bruja, pues qué mejor que recomendárselos en estas fechas